Bueno, ahora vamos con física. Si tienen un cuaderno, es importante que tengan un cuaderno y que posiblemente lo dividan en 3 para que pues tengan un orden sus apuntes. El punto es que ustedes los tengan así como en el orden que yo lo tengo. Eso es lo que vimos la clase pasada. Vamos a hacer un zoom y lo pasamos hacia acá. Ahora sí, eso fue una introducción. Ahora sí, bueno, me parece que mejor vamos a una página nueva porque eso era una introducción. Ahorita ya estamos empezando con los temas del temario. Ay, no nos fijamos cuál era el tema de ahorita. Bueno, yo lo tengo aquí. Ahorita al final simplemente lo tachamos. El tema es el 1.1, conceptos de velocidad y rapidez. 1.1, conceptos de velocidad y rapidez. Ok, ahorita vamos a ver muchos conceptos. Posiblemente a veces se vuelve tedioso cuando solamente vemos conceptos. Más adelante, no se preocupen, ya vamos a hacer un poco más de ejercicios y espero se ponga un poco más dinámico la clase, ¿ok? Pero por el momento vamos a entender cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. Y para saber esa diferencia tenemos que comenzar conociendo o sabiendo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. ¿Alguien ha oído de magnitudes escalares y vectoriales? Sí. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Qué es una magnitud escalar? ¿Qué es una magnitud vectorial? París, sí era París, ¿verdad? Perdón, mi internet está lento. Sí. Las magnitudes escalares son como el volumen, el área, la densidad y temperatura y estas. ¿Y las vectoriales? No, de esas no me acuerdo. Ok, está bien. Muy bien, exactamente. Vamos a ver. La magnitud escalar es una medida compuesta por una magnitud y una unidad física. ¿Ok? Ya dijo París algunos ejemplos. Por ejemplo, el volumen longitud y densidad. Densidad también es escalar. ¿Ok? Ahora, ahorita cuando veamos la vectorial van a ver la diferencia. Ahora, la vectorial es una medida compuesta por una magnitud una unidad física
dirección y sentido. Se pueden expresar o representar más bien como vectores. ¿Alguien sabe qué son vectores? ¿No? Bueno, los vectores son simplemente flechas. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos una magnitud escalar, no tenemos sentido y dirección. Noten que esas son las dos palabras que faltan. No tenemos ni sentido, ni dirección ni sentido. Aquí, dirección, sentido. Es lo que las hace diferentes. En las vectoriales, en las magnitudes vectoriales tenemos dirección y sentido. En las escalares no. Y, o sea, ejemplos de magnitudes vectoriales son, déjenme escribir. Por ejemplo, cuando decimos que un auto se dirige al norte con una velocidad de 100 kilómetros por hora norte. La fuerza también es un vector. Si decimos, no, que Juanito jala la cuerda con 100 newtons a la derecha. Imagínense que dos niñitos están jalando una cuerda y Juanito la jala con 100 newtons a la derecha. Ahora vamos a ver bien estas magnitudes. Aquí tenemos una magnitud que es el número. Este número es la magnitud. Estamos en las vectoriales. Tenemos una magnitud, unidades físicas. La unidad física son kilómetros por hora. Y finalmente tenemos dirección y sentido, que está dada por esta n. ¿Ok? Entonces, si tuviéramos podemos representarlo así. Gráficamente lo van a ver mejor seguramente. Vamos a ver si hay una figurita que... Ah, mira, miren. Aquí esto no me gusta mucho. Mejor no lo usamos. Vamos a ver si esto se puede rotar. Sí. Ahora. Esto va a ser una flechita. Comúnmente llamada vector. Ok, entonces ese puntito es el inicio. Ahora, el sentido vayan haciendo un dibujito parecido al mío, por favor. Denme un segundo.
Ya, lo siento. Entonces, la magnitud va a ser qué tan grande es este vector. ¿Ok? Esa es la magnitud. Aquí ya vemos que es 10 kilómetros. Puede ser ese 10, ese 100. Ujú. Esta es la magnitud. ¿Ok? Magnitud. Magnitud, esto va a ser la dirección. Bueno, no voy a poner otra flechita porque va a confundir. Vamos a ponerle simplemente así. Dirección. ¿Qué me está faltando? La unidad física. Digamos que esto es, o sea, este vector es de kilómetros sobre hora. Esa es la magnitud. Y el sentido sería esta flechita del final. Ujú. Este sentido solamente va a confirmar la dirección. La dirección se está moviendo sobre esta línea. Imaginemos, si quieren, ya no que sea norte o sur, sino que sea este oeste. ¿Ok? Entonces, eso no tenemos para las magnitudes escalares. Las escalares no se pueden representar por vectores, no tienen dirección ni sentido porque no tiene lógica o sentido que hablemos de dirección y sentido. Por ejemplo, no podemos decir que el volumen tiene un sentido. Uh-huh. O sea, como tienes un volumen de 1 metro cúbico de agua y no nos importa hacia dónde está medido o algo por el estilo. En cambio, una fuerza sí. Imagínense que están en una torre, una tipo antena, y no sé si han visto, pero tienen como como que están agarrados de varios lazos. Es algo así, o sea, está la torre, la antena, esto es un dibujo malo, está aquí y tiene como varios lazos que la agarran, ¿no? O sea, que la están jalando. Entonces, si estamos midiendo esas fuerzas, pues esas fuerzas sí nos importan. Nos importa en qué sentido están siendo aplicadas, porque de esa forma vamos a lograr que la fuerza resultante sea cero y que la torre se quede pues simplemente en un solo lugar, que no se esté moviendo. Entonces, para la fuerza, para la velocidad, sí tenemos un sentido. Para el volumen, para la longitud, no nos importa el sentido, la dirección de la densidad, por ejemplo. Entonces, no sé si me expliqué bien. Si yo les pregunto cuál es la diferencia entre magnitud vectorial y magnitud escalar, pues simplemente decimos que la segunda tiene dirección y sentido, a diferencia de la primera. ¿Ok? Y aparte la segunda se puede representar por medio de vectores. ¿Vale? Sí. Ok. Entonces, ¿sí lo copiaron? Sí. Ok. Sí. Vamos con los siguientes conceptos. Ahora vamos a ver lo que es la distancia y el desplazamiento. La distancia, para empezar, es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. Ok, entonces, vamos a acercarlo más para que se vea perfectamente. Distancia. Distancia
magnitud es una magnitud escalar. Es una magnitud escalar. Se define como la longitud total la longitud total del trayecto recorrido. Ok. Ahora, por ejemplo, si nosotros estamos en un auto y digamos que empezamos en este punto A, vamos en este auto, ay, llegamos al punto B y después queremos regresar por ese mismo camino. Vamos a ponerlo un poco más negrito, hasta el punto C. Digamos que entre A y B hay 6 kilómetros, 6 metros, para que ya vayamos hablando en términos del Sistema Internacional de Medida. Acuérdense que la longitud en el Sistema Internacional de Medidas utiliza metros. Creo que estoy escribiendo con un plumón y no con... ya. 6 metros. 6 metros entre A y B. Y entre C y B van a haber 2 metros. Entonces, según la definición, si la distancia se define como la longitud total del trayecto recorrido, y yo les dije que fui de A a B y después a C, ¿cuál es la distancia? ¿Alguien? 8 Muy bien. metros. Muy bien. Distancia. 8 metros. Comúnmente se escriben en corchetes. ¿Ok? Las unidades. Sí, las unidades físicas. Ahora, sería 8 metros. Muy bien. Se me pasó que les iba a decir. Distancia 8 metros. Ok. Si se dan cuenta, pues no estamos indicando 8 metros hacia dónde. Ajá. 8 metros y ya. No tenemos dirección, no tenemos sentido. Ahora, eso no pasa con el desplazamiento. Y lo vamos a poner por acá. Ahora, desplazamiento. Es una magnitud vectorial, para empezar. Es una magnitud vectorial y se define como la distancia en línea recta entre dos puntos. Junto con la dirección del punto de partida a la posición final.
El punto de partida, la posición final. ¿Ok? Entonces, según el ejemplo anterior, si tenemos que nuestro punto inicial es A y nuestro punto final es C, ¿cuál es el desplazamiento? ¿Cuál fue el desplazamiento? ¿Alguien sabe? Al inicio en el punto A y al final en el punto B. Ese fue el desplazamiento. No, el auto fue de A a B y Ay, después de A a C. a B. Y después a C. O sea, el punto Sí, final sí, sí. Sí, es es C. A y C. A y C. O sea, ¿y cuál es el desplazamiento? O sea, el desplazamiento fue ABC. No, distancia en línea recta entre dos puntos. En este caso, el punto inicial y el punto final. Serían Entonces, 4 A y metros. C exactamente. ¿Qué dices, Tish? sería el desplazamiento entre A y C. Ujú. ¿Y ese qué número es? ¿Cuánto es entre A y C? Entre A y C nada más son 6 metros. Ujú. Por ahí también creo que lo había dicho a Yelen, no sé si a Yelen o París, pero sí son 6 metros. ¿Y qué fue? Positivo. Esto lo van a ver mucho en problemas de física más adelante. Tal vez ahorita en este curso no, pero más adelante sí. 6 positivo, que significa que se está alejando del... Sí, que la distancia es positiva, o sea, es hacia, digamos, como hacia la derecha. No se ubican el plano cartesiano, pero comúnmente podemos como ubicarlo ahí. Entonces, si está moviendo a la derecha, pues el movimiento es positivo, ¿ok? Entonces, aquí a lo mejor no tenemos desplazamiento 6 metros al este, no, pero tenemos un signo positivo que también nos está diciendo cuál es la dirección y el sentido de nuestro movimiento. Entonces, en el desplazamiento sí nos importa el signo porque nos está indicando dirección y sentido. Y recuerden que el desplazamiento es una magnitud vectorial. En la distancia no nos interesa, ¿ok? Es simplemente la longitud total del recorrido. ¿Sí? ¿Sí está bien clara esa diferencia? Sí. Sí. Ok. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es la diferencia entre distancia y desplazamiento? La diferencia es que la distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento una magnitud vectorial. ¿Ok? Vale. Entonces, me parece, vamos a apurarnos muchísimo para entrar con química. Ahora, vamos a ver, ahora sí, ¿qué es la rapidez? Mm, Para empezar, es una magnitud escalar. También podemos decir, comúnmente, es sí, a ver, ¿cómo lo diría? Comúnmente
es el componente, es el componente escalar de la velocidad. Estos conceptos, estas diferencias entre distancia, desplazamiento, rapidez, velocidad, comúnmente no se hace la diferencia. O sea, regularmente se toma como un sinónimo y ya. Sin embargo, para este examen puede que si les pregunten, ¿cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad? Entre distancia y desplazamiento. Entonces, es importante que ahorita las tengan en cuenta y que en general las tengan en su cabeza, aunque a ustedes también les digan, o sea, las tomen como por igual. Pero sí es importante, en ocasiones sirve que tengan en mente que son distintas, ¿ok? Entonces, bueno, es una magnitud escalar, comúnmente es el componente escalar de la velocidad. Ok. Se define como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Distancia recorrida por unidad de tiempo. Por ejemplo, seguramente han escuchado hablar de que el carro, la camioneta, algo va a 80 kilómetros por hora. Si ustedes dicen, no, pues yo recorro unos 2 metros en 2 segundos. No, 2 metros, no, eso es mucho. 1 metro en 1 segundo. Eso es, con eso estamos hablando de rapidez. 1 metro en 1 segundo. Entonces, ¿cómo se define? La distancia recorrida por unidad de tiempo. ¿Cuánto recorro en cierta cantidad de tiempo? Eso es la rapidez. Ahora vamos con la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial. Una magnitud vectorial. Un segundo. Por ahí se fue alguien, déjenme ver. Creo que fue París. Vamos a ver si regresa. Pero bueno, la velocidad es una magnitud vectorial y se define. Es una magnitud vectorial. Se define como el desplazamiento realizado por unidad de tiempo. ¿Cuáles son las diferencias? Ya vimos que la rapidez es escalar, la velocidad es vectorial. Una está definida en términos de distancia y otra en términos de desplazamiento. Y podemos decir, por ejemplo, que un avión va... Bueno, no. Sigamos con el ejemplo ahora de, no sé, un corredor, ¿no? Va a 5, 10 metros sobre segundo al norte. Ahí ya estamos hablando de velocidad porque ya estamos incluyendo dirección y sentido. Ejemplo, 10 metros sobre segundo al norte o 150 kilómetros
sobre segundo al sur. ¿Ok? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo copiaron? Sí, Ok. Ayelen, París, ¿ya lo copiaron? Ya. Ya casi. Sí. Bueno, entonces las diferencias, ¿cuáles son? Una es vectorial, otra es escalar, una está definida en términos de desplazamiento, otra en términos de distancia, y eso es todo, ¿ok? Ahora vámonos súper rápido con química. ¿Ya está? ¿Ya está copiado? Sí. Ok. Sumarios. Nuevamente aquí vamos a ver vamos a palomear el subtema. ¿Qué subtema era? ¿No me pueden decir? Característica, no, esto es química. Física, no sé por qué puse físico. Física. Entonces, ¿qué subtema era el que vimos ahorita? Nayelen. los conceptos. Bueno, está bien, Tish. Sí, los conceptos de velocidad y de rapidez. Muy bien. Lo palomeamos. ¿Ok?